¿Alguna vez te has sentido invisible para alguien que supuestamente debía amarte? ¿Has dado lo mejor de ti solo para ser ignorado, menospreciado o incluso descartado como si tu presencia no tuviera valor? ¿Te has preguntado por qué una y otra vez las personas a quienes más entregas el corazón terminan por lastimarte o alejarse sin explicación? Y si te dijera que no es un castigo, sino una protección, que eso que tú ves como rechazo es en realidad el brazo de Dios, sacándote de un lugar donde tu alma iba a apagarse lentamente. Y si te dijera que hay una razón celestial por la que algunas personas no se quedaron a tu lado, que no es porque no vales lo suficiente, sino porque el cielo está cuidando de ti en silencio. Este mensaje no es para cualquiera, es para ti que has llorado en secreto, para ti que miras al techo por las noches preguntando por qué no eres suficiente para que alguien se quede, para ti que has tratado de amar con todo tu ser, pero recibiste frialdad, indiferencia o abandono. Este mensaje es para ti, porque el cielo ha decidido hablarte hoy. En los próximos minutos vamos a hacer un viaje espiritual que puede cambiar la forma en que ves tu historia de rechazo. Vamos a escarbar en lo más profundo del alma para encontrar las huellas de Dios donde antes solo viste heridas. Y vamos a revelarte una verdad que el enemigo ha querido esconderte toda la vida, que cuando alguien no te sabe amar, Dios mismo se encarga de alejarlo, porque tu corazón es demasiado precioso para estar en manos que no saben sostenerlo con cuidado. Hay un secreto en las Escrituras que muy pocos conocen, un patrón divino que se repite una y otra vez. Dios siempre aleja a sus hijos de lo que los daña, incluso si en el momento no lo entendemos. Y este principio puede ser la clave para sanar no solo tu corazón, sino tu identidad, tu fe y tu propósito en esta tierra. Hoy entenderás por qué algunas personas desaparecieron, por qué ciertos vínculos se rompieron justo cuando pensabas que eran para siempre. Verás con claridad que lo que llamaste pérdida era en realidad el inicio de tu protección, el fin de una etapa donde no eras amado como merecías, y el comienzo de un nuevo tiempo donde Dios quiere enseñarte lo que es el amor real, el que no falla, el que no se va, el que no condiciona tu valor. Y te lo prometo, la penúltima enseñanza de este estudio puede contener una verdad reveladora que desbloqueará bendiciones que han estado retenidas en tu vida por mucho tiempo. Algo que cuando lo comprendas hará que todo el dolor pasado tenga sentido. Pero antes de avanzar, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Comenta aquí abajo la frase, Dios conoce el valor de mi corazón. Al hacerlo, no solo estás dejando una señal de tu compromiso espiritual, sino que también estás activando un acto de fe. Cada vez que comentas, estás sembrando palabras de identidad y verdad en tu camino. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, dale me gusta. No por vanidad, sino porque cuando lo haces, estás ayudando a que YouTube se lo muestre a otras personas heridas que necesitan esta palabra. Eres parte de una misión de amor. Eres un instrumento que difunde la voz del cielo. Dale me gusta, suscríbete y ayúdanos a ser esa iglesia virtual para quienes no tienen una cerca, pero anhelan sentir a Dios hablarles. Piensa por un momento en esto. Si Dios te ama más de lo que puedes imaginar, ¿por qué permitiría que alguien que no sabe valorarte permanezca junto a ti? ¿Por qué dejaría que permanezcas en un lugar donde tu luz es apagada? ¿No será que la ausencia de ciertas personas es el lenguaje secreto del cielo diciendo, hijo, te estoy cuidando? Por eso en este canal, en esta comunidad, creemos que cada video es más que palabras. Es un refugio, es un altar, es una cita con el Espíritu Santo. Y si estás aquí, no es casualidad, Dios te trajo.
Hay un mensaje que está por transformarte. Quédate hasta el final, porque esta enseñanza no solo va a ayudarte a entender por qué fuiste rechazado, sino que te va a levantar con una nueva dignidad que nadie podrá volver a arrebatarte. Así que, antes de comenzar, únete a todos los que ya hacen parte de esta familia espiritual y comenta con fe: paz en Cristo. Porque esa paz que deseas está más cerca de lo que crees. Y hoy vamos a descubrir juntos cómo Dios actúa en tu historia de dolor con un amor tan fiel, que incluso cuando no entiendes lo que hace, puedes confiar en que Él jamás se equivoca. Ahora sí, comencemos con el estudio bíblico. Prepárate para abrir los ojos y el corazón, porque lo que Dios va a revelarte hoy podría cambiar tu vida para siempre. El rechazo de José por sus hermanos. Hay historias en la Biblia que al leerlas desde la superficie parecen simplemente relatos del pasado. Pero cuando te detienes, cuando observas con el corazón, descubres que en esas páginas está escrita también tu historia. Y una de ellas es la historia de José, el hijo de Jacob, el soñador que fue rechazado por sus propios hermanos. José no hizo nada malo. No cometió ningún pecado que justificara el desprecio. Él simplemente fue quien Dios lo llamó a ser. Alguien con un sueño, alguien con una visión distinta, alguien con un llamado especial. Pero eso fue suficiente para que los que debían amarlo comenzaran a odiarlo. No lo entendieron, no soportaron su luz, y así lo arrojaron a un pozo. ¿Te suena familiar? A veces el amor que das, la verdad que cargas o la fe que profesas es suficiente para incomodar a quienes te rodean. Algunas personas no pueden convivir con alguien que se atreve a soñar, con alguien que se rehúsa a vivir una vida apagada, y por eso te rechazan. Te hacen sentir que tu amor es demasiado, que tus expectativas son irreales, que tu sensibilidad es una debilidad. Pero en realidad es que ellos no saben amar lo que no entienden, no saben cuidar lo que brilla con la luz de Dios. José no fue rechazado porque era débil, fue rechazado porque era fuerte, porque tenía un destino grande, porque Dios ya lo había apartado para algo mayor. Y eso, mi querido oyente, puede estar ocurriendo contigo. El rechazo que sufriste no es prueba de tu falta de valor, sino evidencia de que hay algo en ti que el mundo no puede manejar. Porque cuando cargas un propósito divino, cuando tienes una unción especial, la incomodidad que provocas en otros no es un defecto, es una señal. Los hermanos de José lo lanzaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si quienes debían protegerte, en lugar de levantarte, te hubieran vendido, te dejaron, te cambiaron, te entregaron a una vida que tú no escogiste. Pero escucha esto con el alma. Ese pozo no fue tu final, fue el comienzo de tu elevación. Dios permitió que José fuera alejado de quienes no sabían amarlo, porque el palacio no se encontraba en su tierra natal, porque la corona que Dios tenía preparada no estaba en medio de la envidia, el rechazo y el desprecio, estaba en otro lugar. Y para llegar allí, primero era necesario soltar los vínculos que lo mantenían atado a personas que nunca lo iban a ver como realmente era. Dios aleja, Dios separa, Dios rompe vínculos, no por crueldad, sino por propósito. Ahora bien, puede que tú estés en ese pozo ahora. Puede que estés en esa temporada de incomprensión, de rechazo, de soledad que te carcome el alma. Y tal vez te preguntas, ¿por qué me pasa esto si he amado con sinceridad? ¿Por qué, si he sido fiel a Dios, me han abandonado? Pero la respuesta está en el testimonio de José, porque estás siendo preparado para una grandeza que no puede florecer en tierra contaminada por corazones que no saben cuidar del tuyo. Mira cómo Dios orquesta todo, desde el rechazo hasta la exaltación.
Lo que parecía una traición familiar terminó siendo la puerta al palacio de Faraón. Lo que parecía pérdida era en realidad redirección. Y lo que parecía abandono era protección divina. Haz una pausa ahora, respira hondo y permite que esta verdad penetre en tu corazón. Si alguien no supo amarte, no es porque no seas digno de amor. Es porque Dios no iba a permitir que tu valor quedara en manos equivocadas. ¿Sabes qué es lo más impresionante de la historia de José? Que cuando estuvo en el trono y los mismos hermanos que lo rechazaron se postraron ante él, José no los castigó, no los humilló, no les devolvió el desprecio. Él les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Eso es madurez espiritual. Eso es entender que el rechazo no te define, que tu historia no termina donde los demás decidieron detenerse, que el amor de Dios te sigue, incluso cuando los seres humanos te sueltan. Y te pregunto con el corazón en la mano, ¿cuántas veces más vas a permitir que el rechazo te haga sentir indigno, cuando Dios está usando todo eso para llevarte a tu destino? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir rogando por el amor de quienes ya demostraron no saber cuidarte, cuando el cielo está trabajando en silencio para alejarte de ellos? Dios no te quiere en el pozo, pero a veces es necesario pasar por él para dejar atrás lo que te lastima y reencontrarte con el propósito verdadero. Porque el Dios que permitió el rechazo también es el Dios que te levantará en honor. Siente esta promesa ahora. No serás definido por quienes te rechazaron. Serás levantado por aquel que siempre te ha amado. Y aquí es donde entra el looping espiritual que no podemos ignorar. Lo que dolió, te formó. Lo que perdiste, te liberó. Lo que se fue, abrió espacio para lo que viene. Y lo que no te supieron amar, dio lugar para que Dios te enseñe cómo se ama de verdad. No estás solo, no estás olvidado. Estás en tránsito hacia el lugar donde te amarán como Dios te ve. Y una de ellas es la historia de José, el hijo de Jacob, el soñador que fue rechazado por sus propios hermanos. José no hizo nada malo. No cometió ningún pecado que justificara el desprecio. Él simplemente fue quien Dios lo llamó a ser. Alguien con un sueño, alguien con una visión distinta, alguien con un llamado especial. Pero eso fue suficiente para que los que debían amarlo comenzaran a odiarlo. No lo entendieron, no soportaron su luz, y así lo arrojaron a un pozo. ¿Te suena familiar? A veces, el amor que das, la verdad que cargas o la fe que profesas es suficiente para incomodar a quienes te rodean. Algunas personas no pueden convivir con alguien que se atreve a soñar, con alguien que se rehúsa a vivir una vida apagada, y por eso te rechazan. Te hacen sentir que tu amor es demasiado, que tus expectativas son irreales, que tu sensibilidad es una debilidad, pero en realidad es que ellos no saben amar lo que no entienden, no saben cuidar lo que brilla con la luz de Dios. José no fue rechazado porque era débil, fue rechazado porque era fuerte, porque tenía un destino grande, porque Dios ya lo había apartado para algo mayor. Y eso, mi querido oyente, puede estar ocurriendo contigo. El rechazo que sufriste no es prueba de tu falta de valor, sino evidencia de que hay algo en ti que el mundo no puede manejar. Porque cuando cargas un propósito divino, cuando tienes una unción especial, la incomodidad que provocas en otros no es un defecto, es una señal. Los hermanos de José lo lanzaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si quienes debían protegerte, en lugar de levantarte, te hubieran vendido. Te dejaron, te cambiaron, te entregaron a una vida que tú no escogiste. Pero escucha esto con el alma. Ese pozo no fue tu final.
Fue el comienzo de tu elevación. Dios permitió que José fuera alejado de quienes no sabían amarlo, porque el palacio no se encontraba en su tierra natal, porque la corona que Dios tenía preparada no estaba en medio de la envidia, el rechazo y el desprecio. Estaba en otro lugar, y para llegar allí, primero era necesario soltar los vínculos que lo mantenían atado a personas que nunca lo iban a ver como realmente era. Dios aleja, Dios separa, Dios rompe vínculos, no por crueldad, sino por propósito. Ahora bien, puede que tú estés en ese pozo ahora. Puede que estés en esa temporada de incomprensión, de rechazo, de soledad que te carcome el alma. Y tal vez te preguntas, ¿por qué me pasa esto si he amado con sinceridad? ¿Por qué si he sido fiel a Dios me han abandonado? Pero la respuesta está en el testimonio de José, porque estás siendo preparado para una grandeza que no puede florecer en tierra contaminada por corazones que no saben cuidar del tuyo. Mira cómo Dios orquesta todo, desde el rechazo hasta la exaltación. Lo que parecía una traición familiar terminó siendo la puerta al palacio de Faraón. Lo que parecía pérdida era en realidad redirección. Y lo que parecía abandono era protección divina. Haz una pausa ahora, respira hondo y permite que esta verdad penetre en tu corazón. Si alguien no supo amarte, no es porque no seas digno de amor. Es porque Dios no iba a permitir que tu valor quedara en manos equivocadas. ¿Sabes qué es lo más impresionante de la historia de José? Que cuando estuvo en el trono y los mismos hermanos que lo rechazaron se postraron ante él, José no los castigó, no los humilló, no les devolvió el desprecio. Él les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Eso es madurez espiritual. Eso es entender que el rechazo no te define, que tu historia no termina donde los demás decidieron detenerse, que el amor de Dios te sigue, incluso cuando los seres humanos te sueltan. Y te pregunto con el corazón en la mano, ¿cuántas veces más vas a permitir que el rechazo te haga sentir indigno, cuando Dios está usando todo eso para llevarte a tu destino? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir rogando por el amor de quienes ya demostraron no saber cuidarte, cuando el cielo está trabajando en silencio para alejarte de ellos? Dios no te quiere en el pozo, pero a veces es necesario pasar por él para dejar atrás lo que te lastima y reencontrarte con el propósito verdadero. Porque el Dios que permitió el rechazo también es el Dios que te levantará en honor. Siente esta promesa ahora. No serás definido por quienes te rechazaron. Serás levantado por aquel que siempre te ha amado. Y aquí es donde entra el looping espiritual que no podemos ignorar. Lo que dolió te formó. Lo que perdiste te liberó. Lo que se fue abrió espacio para lo que viene. Y lo que no te supieron amar dio lugar para que Dios te enseñe cómo se ama de verdad. No estás solo, no estás olvidado, estás en tránsito hacia el lugar donde te amarán como Dios te ve. José en Egipto, el rechazo como plataforma para tu propósito. ¿Qué sucede cuando quienes deberían amarte se convierten en los primeros en traicionarte? ¿Qué pasa cuando los lazos de sangre no son garantía de amor? Y si te dijera que el dolor de ser rechazado por quienes deberían haberte protegido puede ser justamente lo que Dios usará para lanzarte a tu destino? La historia de José es una de las más impactantes de toda la Biblia, porque no es una historia de enemistades comunes, es una historia de traición familiar. Fue vendido no por extraños, sino por sus propios hermanos, los mismos que compartían su casa, su sangre, sus recuerdos. Fueron los que lo lanzaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo por unas monedas. El dolor de José no fue solamente físico o circunstancial, fue un dolor del alma, un desgarro
que solo entiende aquel que ha sido rechazado por quienes juraban estar siempre a su lado. Y muchos de ustedes que están escuchando esto ahora mismo saben exactamente cómo se siente eso. Has sido herido por aquellos en quienes confiabas, personas que deberían haberte apoyado y en cambio te juzgaron. Gente que, al ver tu llamado, tu talento, tu favor, sintieron celos en lugar de admiración. En vez de protegerte, te empujaron. En vez de levantarte, te hundieron. Así fue con José. Él tenía sueños, visiones, una promesa de Dios sobre su vida, pero en lugar de aplausos encontró odio. En lugar de apoyo encontró traición. Fue arrojado a un pozo, luego vendido, luego esclavizado, luego encarcelado injustamente y, sin embargo, Dios estaba con él. Esa es la verdad que puede cambiar tu vida hoy. No importa cuántas personas te rechacen, si Dios sigue contigo, tu propósito no puede ser destruido. Cada etapa en la vida de José parecía alejarlo más de su destino, pero en realidad lo estaba acercando. Cada injusticia fue parte del mapa secreto que Dios había diseñado. Porque a veces el camino hacia el trono comienza en el foso. ¿Te das cuenta de lo que eso significa para ti? Significa que lo que estás viviendo ahora, aunque duela, puede ser parte del plan de Dios para llevarte donde debes estar. Cada traición, cada abandono, cada rechazo, es una herramienta que Dios puede usar para moldear tu carácter, fortalecer tu fe y posicionarte para tu llamado. En la cárcel, José no se llenó de amargura, no se convirtió en víctima. Siguió, interpretando sueños, sirviendo, siendo fiel, y en el momento exacto, cuando parecía que todos lo habían olvidado, Dios lo recordó. Lo sacó del calabozo y lo puso delante del faraón, de esclavo a gobernador, de traicionado a salvador. Porque lo que los hombres hacen para herirte, Dios lo convierte en instrumento para elevarte. Y aquí está lo más profundo de todo. Si José no hubiera sido rechazado por sus hermanos, jamás habría llegado a Egipto. Y si no hubiera llegado a Egipto, jamás habría estado en posición de salvar a toda su familia. ¿Puedes ver el poder de esta revelación? A veces la gente te rechaza por no entender lo que llevas dentro, porque tu llamado es demasiado grande para su mente limitada, porque tu propósito es celestial y ellos solo ven lo terrenal. Pero eso no debe detenerte, eso no puede definirte. Tu valor no depende de la aceptación de los hombres, sino del llamado de Dios sobre tu vida. José perdonó, no porque fuera débil, sino porque entendía que el plan de Dios había usado incluso la maldad de sus hermanos para cumplir su propósito. Cuando se reencontró con ellos, no les lanzó en cara el dolor ni buscó venganza. Les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. ¿Puedes decir eso hoy sobre tu historia? ¿Puedes mirar a quienes te rechazaron y declarar que, aunque te dolió, Dios está usando ese rechazo para bien? Cuando haces eso, algo poderoso ocurre. Te liberas, y al liberarte, permites que Dios te eleve. José fue el instrumento para salvar a Egipto, a su familia y a todo un pueblo. Su historia comenzó con lágrimas, pero terminó con honra. Fue despreciado, pero luego exaltado, porque cuando Dios está contigo, el rechazo de los hombres se convierte en el impulso del cielo. Así que si hoy te encuentras en el fondo del pozo, si sientes que todos te han abandonado, si tu alma está rota por traiciones pasadas, escucha esta verdad. Estás en el punto exacto donde Dios puede comenzar a hacer lo imposible. Tu pozo no es tu tumba, es tu pasaje. Tu prisión no es tu final, es tu antesala. El rechazo que sufriste no te destruyó, porque estaba diseñado para empujarte hacia tu propósito. Y tal como ocurrió con José,
Llegará el día en que todo tendrá sentido. Verás cómo cada herida fue una marca de preparación, cómo cada lágrima fue agua que regó la semilla de tu destino. Y cuando eso ocurra, tú también dirás con autoridad: ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo eso. Era necesario para llegar aquí. Y aquí, querido oyente, es donde comienza tu redención. No huyas del dolor. No reniegues del rechazo. Agradécele a Dios, porque está usando eso para escribir tu mayor victoria. La negación de Pedro. Dios permanece cuando otros se alejan. Imagina el momento. El Hijo de Dios ha sido arrestado. El ambiente es oscuro, tenso, cargado de miedo. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, aquel que prometió seguirlo hasta la muerte, lo observa desde lejos y en cuestión de minutos niega conocerlo. No una, sino 3 veces. Puedes sentir la herida que eso representa. Jesús, sabiendo lo que Pedro haría, aún así lo amó, aún así lo incluyó, aún así oró por él. Porque hay algo profundamente revelador en este episodio bíblico. El rechazo o la negación de los hombres no significa que Dios te ha abandonado. Pedro, en su humanidad, falló, como muchos fallan, como tú quizás fallaste, como alguien a quien tú amaste profundamente pudo haberte fallado también. Esa persona que te prometió estar contigo siempre y se fue. Esa amistad que creías eterna y se rompió. Esa familia que debía apoyarte y no lo hizo. Ese ministerio que te dio la espalda cuando más lo necesitabas. La negación no siempre viene de enemigos, muchas veces viene de quienes más amamos, y eso duele, duele más que cualquier ataque directo, porque esperábamos comprensión y recibimos silencio, esperábamos un abrazo y encontramos distancia, esperábamos fidelidad y encontramos traición. Jesús conocía el corazón de Pedro, sabía de su debilidad, de su miedo, de su impulsividad. Y aún así le dio autoridad, le confió revelaciones, le entregó responsabilidades espirituales. Eso nos enseña algo crucial. Dios no te ama por tu perfección, te ama porque Él conoce tu propósito. Jesús no eligió a Pedro por ser impecable. Lo eligió porque, a pesar de sus errores, tenía un corazón dispuesto. Sabía que aunque tropezaría, se levantaría, que aunque negaría, lloraría amargamente después, que aunque se alejaría por miedo, volvería con fuerza y pasión renovada. Y aquí hay una verdad que puede sanarte. Las personas te fallarán, pero Jesús ya oró por ti. Jesús le dijo a Pedro: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32. ¿Puedes entender el poder de eso? Jesús no le dijo: te voy a evitar la prueba. No, le dijo: yo he orado por ti para que cuando caigas, no pierdas la fe. Porque Dios no siempre evitará que seas herido, pero te dará la fuerza para no destruirte por dentro. Muchos de los que están escuchando ahora han sido zarandeados por las circunstancias, rechazados, abandonados, olvidados, y en medio de todo eso surge la duda: ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta es clara: Él está orando por ti, intercediendo, esperando tu regreso. Pedro lloró, lloró con amargura, porque comprendió que había fallado al Maestro. Pero no se quedó allí. Cuando Jesús resucitó, no buscó primero a quienes no lo traicionaron. Buscó a Pedro, le restauró el alma, le devolvió su lugar, y no solo eso, le confió la predicación del primer gran sermón de la iglesia naciente en Pentecostés. ¿Te das cuenta del poder de la restauración? Pedro el negador se convirtió en Pedro, el proclamador. Dios puede usar tus peores momentos para darte tus mayores misiones.
ese rechazo que sufriste, ese abandono, esa negación, no es el final, es el punto de inflexión. Tal vez tú eres Pedro hoy. Tal vez has fallado o te han fallado. Tal vez alguien en quien confiabas te negó. Tal vez tú mismo te has negado a ti, a tu llamado, a tu fe. Pero Jesús no ha dejado de amarte. No ha quitado su mirada de ti. No ha borrado tus planes. Él está esperando tu regreso, no para juzgarte, sino para restaurarte. Y cuando regreses, cuando aceptes su abrazo, cuando entiendas que su amor nunca se fue, algo nuevo nacerá en ti. Ya no serás la persona herida, rota, insegura. Serás la voz que habla con autoridad. Serás el Pedro que predica con fuego, el que lidera con pasión, el que guía a otros que, como tú, también han sido rechazados. Porque a veces los mejores líderes son aquellos que más han sufrido, aquellos que conocen el dolor de ser negados, para poder abrazar con más fuerza a los que también han caído. Dios no busca perfectos, busca redimidos. Si alguna vez sentiste que alguien te negó, que no reconocieron tu valor, que te hicieron a un lado como si no importaras, hoy Dios te dice: yo te vi, yo te conozco, yo te escogí, y nada ni nadie podrá cambiar eso. Permítete sanar, llora si es necesario, pero no te quedes allí. Jesús te está llamando, no para recriminarte, sino para restaurarte, no para recordarte tu pasado, sino para empujarte a tu futuro. Así como Pedro, tu mayor ministerio puede estar al otro lado de tu mayor fracaso. Y cuando el Espíritu de Dios se derrame sobre ti, hablarás con una convicción que solo tienen aquellos que han sido abrazados después del dolor. La negación no fue el final de Pedro, y tampoco lo será para ti. Dios permanece, incluso cuando los demás se alejan. El rechazo de José por sus hermanos, cuando el desprecio humano es parte del plan divino. Hay historias en la Biblia que duelen desde el primer momento, y la vida de José es una de ellas. Un joven soñador, amado por su padre, pero profundamente rechazado por sus propios hermanos. No por enemigos lejanos, no por desconocidos, por los que compartían su sangre, su hogar, su historia. ¿Has sentido ese tipo de rechazo alguna vez? El que viene de quienes más deberían protegerte, el que llega sin advertencia desde los brazos que esperabas abiertos y encuentras cerrados, el que atraviesa el alma porque viene de tu propia familia, de tu círculo más íntimo. Así fue la traición que vivió José. Sus hermanos no soportaban su favor, no entendían sus sueños, no toleraban su esencia, y en lugar de amarle, lo vendieron, lo arrojaron a un pozo, lo despojaron de su túnica, lo redujeron a nada. Pero aquí comienza el misterio de Dios. A veces, quienes te rechazan están, sin saberlo, empujándote al lugar exacto donde Dios quiere usarte. José no fue lanzado al pozo porque era débil, sino porque era diferente. No fue vendido como esclavo porque no valía nada, sino porque su valor provocaba la envidia de quienes no podían entender su llamado. Y eso es algo que debes entender hoy. No todos sabrán amarte, no todos podrán valorarte, y eso no significa que no tengas valor. El amor humano es voluble, cambia con las estaciones, se confunde con los celos, se enturbia con las comparaciones. Pero el amor de Dios no depende de lo que otros ven en ti, depende de lo que Él depositó en ti desde antes de que nacieras. Mientras José era rechazado, Dios estaba preparando el trono. Mientras lo vendían, Dios movía las piezas en Egipto. Cuando sus hermanos lo traicionaron, no estaban destruyendo su destino, lo estaban empujando hacia Él. ¿Puedes imaginar esa paradoja? Lo que parecía el final era solo el comienzo. Lo que parecía injusticia era la plataforma del cumplimiento profético. Lo que parecía abandono era en realidad el camino hacia la autoridad. José, en medio de su dolor, nunca maldijo a sus hermanos, nunca dejó de creer, nunca dejó de soñar.
Porque aunque lo rechazaron, no lograron quitarle su conexión con Dios. Y aquí hay un mensaje profundo para ti hoy. El rechazo de las personas no puede apagar el fuego de tu llamado, a menos que tú se lo permitas. Quizás tú también fuiste lanzado a un pozo, no físico, pero sí emocional, una temporada oscura, una sensación de que todo terminó, que nadie te valora, que nadie ve tu luz, que estás solo. Pero así como José, tú también puedes ser elevado. El mismo Dios que lo sacó de la cárcel para sentarlo junto al faraón puede sacarte del dolor para posicionarte en tu propósito. Dios no necesita la aprobación de tu entorno para cumplir sus promesas en tu vida. Cuando José se reencuentra con sus hermanos, lo que dice es una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. ¿Te das cuenta? El rechazo fue real, la traición fue dolorosa, pero nada de eso anuló el plan divino. Al contrario, fue parte de él. A veces, los que te lastiman sin saberlo son instrumentos en las manos de Dios para moverte a tu verdadera identidad. No porque Dios disfrute del sufrimiento, sino porque Él ve más allá de lo que tú puedes ver. Donde tú ves pérdida, Él ve redirección. Donde tú ves dolor, Él ve crecimiento. Donde tú ves soledad, Él ve intimidad contigo. Tal vez hoy te preguntas, ¿por qué me alejaron? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué no me valoraron? Y tal vez la respuesta no sea un por qué, sino un para qué. Para que aprendas a depender de Dios, para que descubras la fuerza que tienes en tu interior, para que no pongas tu identidad en manos humanas, sino en el corazón del Padre. Porque cuando José fue olvidado por todos, Dios lo recordó. Cuando José estuvo en lo más bajo, Dios lo levantó. Y cuando José pudo vengarse, eligió perdonar. ¿Y sabes por qué pudo hacerlo? Porque entendió que su historia tenía sentido, que su dolor tenía propósito, que su rechazo tenía redención. Tú también puedes llegar a ese lugar donde miras hacia atrás y ya no ves solo lágrimas, sino semillas. Semillas que regadas con fe darán fruto en el tiempo perfecto. Quizás hoy no entiendas todo. Quizás hoy solo ves el pozo, la traición, la soledad. Pero te prometo algo, el palacio viene después del proceso. Y aunque los que te rodean no sepan, amarte Dios nunca te dejará sin destino. Tal vez fuiste arrojado por manos humanas, pero serás levantado por las manos de Dios. Ana y el dolor de no ser comprendida, cuando nadie te entiende, pero Dios sí escucha. En las páginas silenciosas del primer libro de Samuel, se esconde una historia profundamente humana, una historia que habla de vacío, de deseo, de oraciones rotas y de una mujer que no era comprendida por nadie, pero que era escuchada por Dios. Ana, una mujer estéril, una esposa despreciada por su rival, una creyente que oraba en silencio mientras el mundo la juzgaba por fuera sin entender la batalla de su alma. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Orar por dentro mientras por fuera todos te malinterpretan, luchar en silencio mientras los demás te señalan o te ridiculizan, sentir que nadie, absolutamente nadie, sabe cuánto duele lo que estás viviendo. Ana conocía ese dolor. Ella no solo cargaba con la tristeza de no tener hijos, algo profundamente significativo en su cultura, sino que también debía soportar el desprecio de Penina, su rival, día tras día, año tras año. Y lo más duro es que ni siquiera su esposo, Elcana, comprendía la profundidad de su aflicción. Le decía, «¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos?» como si su dolor pudiera sustituirse con afecto superficial. Pero Ana no explotó contra nadie. Ana no se amargó. Ana no se alejó de Dios. Ana fue al templo. Y allí
Hizo lo que muchas veces olvidamos hacer, derramar su alma delante de Dios, no con palabras bonitas, no con frases religiosas, no con discursos perfectos. Ana lloró, tembló, se quebró y oró desde el lugar más profundo de su ser. Pero incluso allí, incluso en su momento más íntimo y sagrado, fue malinterpretada una vez más. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria. La juzgó, la acusó. Le puso una etiqueta sin conocer su historia. Qué irónico. Hasta los líderes espirituales pueden a veces no entender tu clamor. Hasta las personas más cercanas pueden no ver tu lucha. Pero Dios sí. Dios ve lo que los hombres no pueden. Y ese es el mensaje que esta historia grita al corazón del creyente que ha sido rechazado, incomprendido, ignorado. Dios escucha lo que los demás no oyen. Dios valora lo que los demás descartan. Dios responde las oraciones que nadie supo entender. La oración de Ana fue tan sincera, tan íntima, tan llena de fe, que activó un movimiento celestial. Y aunque no recibió la respuesta inmediata en el altar, salió de allí con paz. Eso es poderoso. La paz no vino después de la bendición, vino después de la entrega. Porque cuando confías verdaderamente en Dios, puedes salir en paz, incluso cuando aún no has recibido nada. Dios honró su oración, y no solo le dio un hijo, le dio a Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel. Pero lo más bello de esta historia no es solo el milagro final, es el proceso, es la transformación de Ana. Es su capacidad de mantenerse firme en medio del desprecio. A veces Dios permite el rechazo, no porque no te ama, sino porque quiere que seas refinado. Quiere que aprendas a acudir a Él antes que a los hombres. Quiere que encuentres tu voz en medio del silencio. Quiere que descubras que tus lágrimas también son oraciones cuando no tienes palabras. Tal vez hoy tú estás como Ana, rodeado de juicios, acusado injustamente, viviendo una aflicción interna que nadie ve, soportando el eco de palabras hirientes, luchando con un vacío que te consume por dentro. Pero te digo algo, Dios no necesita que los demás te entiendan para obrar en tu vida. Dios no necesita la aprobación de los hombres para honrar tu fe. Ana fue de la humillación al honor, del dolor al propósito, del silencio al testimonio. Y eso también puede pasarte a ti, porque el Dios que escucha en secreto también recompensa en público. El Dios que ve tu lucha también prepara tu victoria. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes percibir que hay una respuesta en camino? ¿Puedes creer que este tiempo de dolor no será eterno? Que esta oración, que nadie ha oído más que tú y Dios, no se ha perdido. Cada lágrima tuya ha sido recogida, cada noche de insomnio ha sido vista, cada suspiro profundo ha sido contado. Nada ha sido en vano, nada ha sido invisible para Dios. Y quizás, como Ana, tú también vas a cantar, vas a testificar, vas a volver al lugar donde lloraste y decir, Dios me oyó, Él nunca me olvidó. Porque aunque te alejen, te ignoren o no sepan amarte como mereces, Dios te ama con perfección y su amor no falla. Su amor no depende de lo que los otros hagan. Su amor no se basa en apariencias ni condiciones. Hoy Él te llama a entregarle tu alma, como Ana, sin reservas, sin máscaras, sin miedo. Y cuando lo hagas, experimentarás algo que trasciende toda comprensión humana. La paz de saber que no estás solo, que nunca estuviste solo. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte desde lo más profundo de mi corazón. No todos logran permanecer hasta el final de un mensaje como este. No todos tienen el valor, la sed espiritual, ni la sensibilidad para quedarse escuchando lo que el Espíritu Santo les quiere hablar. Pero tú lo hiciste, y eso dice mucho de ti. Tú eres de los pocos. Tú eres de los que buscan respuestas cuando la vida se vuelve oscura.
Tú eres de los que no se conforman con una fe superficial y por eso has sido guiado hasta este video. ¿Casualidad? No. Dios mismo te trajo aquí, porque Él ha visto tus lágrimas escondidas, Él ha sentido tu corazón roto. Él ha escuchado tu clamor silencioso, y si este mensaje tocó tu alma, no es porque mis palabras sean especiales, es porque Dios mismo estaba hablándote a través de cada frase. Ahora yo quiero pedirte algo muy importante. Comenta la frase, Dios me aparta para protegerme, aquí abajo en los comentarios. Esa frase será tu declaración pública, será tu bandera, será tu forma de decir, Señor, aunque me hayan rechazado, aunque me hayan ignorado, yo creo que tú me estás cuidando. Yo creo que este proceso forma parte de tu plan. Cuando tú comentas esa frase, estás sellando en tu espíritu esta verdad que el enemigo tantas veces quiso robarte. Estás diciendo al mundo espiritual, ya entendí, no fue abandono, fue redirección, no fue desprecio, fue protección divina. Y ahora quiero pedirte algo más. Algo pequeño, pero con un poder gigantesco. Deja tu me gusta a este video. Haz clic en el botón. Hazlo con fe. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú le das me gusta, le estás diciendo al algoritmo de YouTube que este contenido transforma vidas. Y eso hará que este mensaje llegue a más personas que ahora mismo están llorando como tú lloraste, sufriendo como tú sufriste, creyendo que ya no hay esperanza. Al hacer clic en ese botón, te conviertes en un sembrador de fe, en un multiplicador de consuelo, en un misionero digital. Y si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto. ¿Te das cuenta de lo que Dios está haciendo contigo a través de estos videos? ¿Te das cuenta de cómo Él te habla, te abraza, te levanta? Hay personas que no tienen una iglesia cerca. Hay creyentes que no tienen un pastor que los llame. Hay hijos de Dios que están batallando completamente solos. Y este canal se ha convertido en un refugio para muchos de ellos. Tú puedes formar parte activa de eso. Suscribiéndote, estás diciendo, quiero seguir escuchando la voz de Dios. Quiero mantenerme conectado a este río espiritual. No quiero quedarme seco. No quiero volver atrás. Hazlo ahora, porque este puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual. Y si no lo haces, ¿qué pierdes? Tal vez más de lo que crees. Tal vez pierdes mensajes que podrían haberte advertido, consuelos que podrían haberte sostenido, palabras exactas para días difíciles. Pero si lo haces, estás diciendo al cielo, estoy disponible, estoy atento, estoy dispuesto. Comparte este video también. No lo guardes solo para ti. Si te bendijo, bendice a otros, porque así como tú necesitabas esta palabra, otros la están necesitando también. Y el simple hecho de compartir puede ser la llave que abra el cielo para alguien más. Hay personas que están a un mensaje de rendirse, a una palabra de apagar su fe, y tú puedes ser la herramienta que Dios use para rescatarlos. No subestimes lo que puedes provocar con un solo clic. No subestimes lo que un simple gesto puede significar para alguien que ya no puede más. Hoy tú has entendido algo muy importante, que Dios te aparta no porque no te ame, sino precisamente porque te ama tanto que no permitirá que sigas atado a lo que no sabe valorarte. Él quiere formarte, limpiarte, sanarte y luego usarte para tocar otras vidas. Él no te está alejando. Te está guardando, te está separando para un propósito mayor. Y si tú decides seguir conectado, seguir escuchando, seguir caminando, Él te va a sorprender. Ahora quédate unos minutos en silencio. Deja que la música que acompaña este video envuelva tu alma. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo. Y mientras la melodía fluye, dale gracias a Dios por este día. Dile, gracias, Señor, porque aunque me hayan fallado, tú jamás me dejaste. No cortes esta conexión. No pauses el video antes de tiempo.
Permite que este momento de paz selle lo que Dios sembró en ti, y que al salir de aquí no seas la misma persona, que salgas más fuerte, más sabio, más lleno de fe, paz en Cristo y hasta el próximo encuentro.